Ángela Peralta, Guerrera de la Paz. Audiolibro en homenaje al 171 natalicio 6 de julio de México al mundo. Erubiel Ángel Camacho López, con dedicación a Yoatzin. ¿El siglo XXI será religioso o no será? André Malraux. 1901-1976. Escritor y político francés. De nada presumo, ni aun de aquello por lo cual el mundo me ha dado un nombre que acaricio, no por orgullo, sino por las lágrimas que me ha costado. Ojalá que estas pobres flores regadas con mi llanto, no sean un pretexto para que se me ultraje, cuando me parece que con ellas a nadie ofendo. Ángela Peralta. El 1 de septiembre del año 1883, a las 9 de la noche, la Secretaría de Gobernación recibió un telegrama extenso en donde se informaba el deceso de la famosa cantante mexicana Ángela Peralta en el puerto de Mazatlán. Días después se anunciaba en la Ciudad de México, la cual contaba con cerca de 220.000 habitantes y escasa urbanización, grandes homenajes póstumos y un gran duelo nacional, por parte del gobierno, artistas, poetas, intelectuales, funcionarios y dependencias oficiales, presididas en ese entonces, por el presidente Manuel González, sobre el cual pesaba la acusación de ser un títere del general Porfirio Díaz, en honor a la gran artista. Justo en ese mismo año empezaría la primera gran crisis económica mundial decretada desde Wall Street. Su deceso fue el 30 de agosto, cerca de las 10:30 de la mañana, después de haber cumplido su última voluntad y deseo en su lecho mortal, el de casarse in articulo mortis con su representante y también viudo como ella, el licenciado, poeta y penalista, quien después llegó a ser diputado en el período porfirista y director de la Biblioteca del Congreso, Julián Montiel y Duarte. Su muerte fue consecuencia de haber sido contagiada desde su llegada a Mazatlán, Sinaloa, al Hotel Iturbide, cuarto número 10, lugar en donde hoy se asienta el teatro y la Casa de la Cultura que lleva su nombre, el 22 de agosto, mismo día en que se dice, canto a capela La Paloma desde un balcón, canción que mucho gustará a la emperatriz Carlota, por la fiebre amarilla o el vómito negro, el Zika hoy se le llamaría, lo que causó también la muerte y de casi toda su compañía artística, la mayoría italianos, tenor, músicos y cerca de 74 miembros de 80 que le acompañaban. Sobreviviría casualmente también un joven violinista de Guanajuato, que sería famoso a nivel nacional e internacional, Juventino Rosas 1868-1894, del cual hablaremos más adelante. Es enterrada ese mismo día a las 5 de la tarde en el Panteón 2, mismo que adoptaría su nombre años después, en un féretro cargado por 4 soldados y pocas personas, acompañándolo en un silencio sepulcral pesado e imponente. Con su fallecimiento, acababa una leyenda viviente y comenzaba un mito que aún subyace en la memoria colectiva de nuestro pueblo mexicano, siendo un referente obligado del siglo XIX y de nuestra historia nacional plagada de tragedias, guerras, terremotos, revueltas, asonadas, mortíferas epidemias, hambrunas y múltiples calamidades naturales. Exhumada en abril de 1937, fueron llevados sus despojos mortales a la rotonda de los personajes ilustres, antes de los hombres ilustres, entre festejos y festivales en la Ciudad de México, donde una placa dice en su tumba: el ruiseñor mexicano. Canto como nadie ha cantado en el mundo y fue nuestra conspicua embajadora en los más altos emporios del arte musical. Nació en 1845, murió en 1883. Enterrada junto a los poetas, Amado Nervo y Luis G. Urbina. Polvo, polvo, nada. Nacimiento e infancia. Nuestro ruiseñor era capitalina, chilanga o mexiqueña, había nacido en la Real Ciudad de México en un fatídico año de 1845, ya que en ese entonces habíamos ya casi perdido más de la mitad de nuestro territorio nacional en guerra contra los gringos. Cabe aclarar que este peyorativo acuñado a los estadounidenses se había creado en México y era popular entre los habitantes en esos tiempos, ya que por el uniforme verde de las tropas invasoras, la gente les decía verde vete en inglés para que entendieran su nada grata estancia en el Palacio Nacional ocupado.
registrada en el libro de bautizo 654, con el nombre de María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera. Su casa en el centro de la ciudad, aún conserva una placa grabada en piedra, donde se asienta su lugar de nacimiento en la calle de Aldaco número 11. Dice así: a la eminente diva Ángela Peralta, quien nació en este lugar 1926, a unas cuadras de la calle Andador misma, que sigue conservando su nombre junto al Palacio de Bellas Artes, por lo que todo acto que se realiza en ese recinto y calle, es un homenaje a su honor. Su madre durante su embarazo fue testigo del terrible terremoto de Santa Teresa el 9 de abril a las 3:30 de la tarde, cuando por más de 4 minutos miles de casas de adobe sucumbían junto al templo de Santa Teresa, cerca de la Catedral Mexicana en el Zócalo, el cual desde ese momento ya no se utilizó nunca para iglesia, siendo destruidos allí, el famoso Cristo del Cardonal que emanaba agua permanentemente, siendo de un árbol de agüehuete, sagrado para los aztecas porque se decía que hablaba, así como los murales de la Capilla Sixtina Mexicana pintadas las cúpulas por el reconocido pintor valenciano Rafael Ximeno. 13 años después otro temblor a las 9:30 de la mañana duraba cerca de 6 minutos con peor intensidad, proveniente también de la temida brecha de Guerrero, calculándose en más de 8 grados Richter. Siglo de temblores era el siglo XIX. Y retiemble en su centro la tierra. Su padre al parecer era un modesto peluquero accidentado, enfermizo, y tenía 2 hijos más, Manuel mayor que ella y Elena menor. Su madre, una clásica madre mexicana pegada y abnegada, mestiza como el 98% de los mexicanos, origen humilde, y le ayudaba a los mandados a su papá y su mamá, la que llegaron a emplearla de sirvienta con una señora de Puebla a los 8 años, en donde hasta la actualidad hay un monumento pináculo en un barrio poblano en su honor. Pero no fue sino hasta los 9 años de edad en que fue llevada por su maestro, el reconocido director de ópera y jurado del concurso del himno nacional mexicano, Agustín Valderas, a conocer a la prestigiada Henriette Sontag, contratada por el Teatro Nacional de México en 1854, para la próxima temporada de ópera y cantar el reciente aprobado en concurso, convocado por el presidente Santa Anna el Mocho, así le decían por haber perdido una pierna en una batalla, el cual contaba con gran apoyo eclesiástico y toda la curia religiosa católica, de allí que a los apegados mucho a la religión se les llame también mochos, himno nacional mexicano. Hay que recordar que Enriqueta Sontag, o la Condesa Rossi como también se le llamaba, era una hermosísima señora prusiana nacida en 1806 y que había cantado por primera vez en la historia junto al gran sordo Beethoven la 9ª Sinfonía, actual himno de la Unión Europea compuesta por 28 países, por lo cual era más que famosa y reconocida como la mejor soprano del mundo. Esta prima donna accedió a conocerla, no sin antes soportar antes y con paciencia distintos halagos de la aburrida aristocracia de la cual estaba cansada de que les llevaran a sus hijas a oírlas cantar. Cuando vio aparecer a la pequeñuela en la sala de su residencia por única vez en su vida, quedó aturdida por la sorpresa. Pobremente vestida, chaparra y regordeta, de piernas flacas y torcidas, la niña tenía una cara ancha, el cutis de un moreno amarillento y picado por ollas de viruela, la nariz chata, gruesa y una boca enorme. Pero lo menos grato y desagradable, eran sus ojos saltones y estrábicos. Con una acentuada torpeza de sus movimientos por el miedo de estar frente a la admirada cantante, el saludo fue con una total falta de gracia y sin más preámbulos se puso a cantar la cavatina de la ópera Belisario. La expresión de la gran diva alemana cambió de expresión al reconocer y percibir un timbre de increíble dulzura y voz potente que su garganta modulaba con una asombrosa flexibilidad. Entusiasmada y con desbordante ánimo, cuando acabó la niña de cantar, el abrazo y beso con una enorme ternura fue su respuesta, aparte de algunos apuntes de partitura y ejercicios que puso en sus manos. ¿Cómo te llamas, maravilla?, preguntó en un buen español Enriqueta Sontag. Ángela Peralta, contestó la chiquilla. Si te llevaran a Italia, llegarías a ser una de las cantantes más grandes de Europa, le dijo antes de retirarse a descansar. Pronosticó que llegaría a ser una verdad indiscutible realizada años después.
Enriqueta Sontag moriría una semana después de haber viajado al pueblo de Tlalpan y contagiarse de cólera. Su muerte fue una conmoción mundial, cientos de telegramas de todo el orbe lamentaban lo sucedido, gobiernos y artistas estaban conmovidos por su repentina muerte en tierras mexicanas. A su entierro acudían miles de personas, se había declarado oficialmente 3 días de duelo. Solemnes exequias se realizaron y se decretó luto universal. Una orquesta encabezaba la procesión, donde miles de personas entre funcionarios y diplomáticos extranjeros se daban cita en la calle de San Francisco, hoy Madero, hacia el Panteón de San Fernando. México tenía una deuda al mundo que después sería compensada con Ángela Peralta, escribirían los diarios años después. Sus restos fueron llevados a su natal Dresde, gracias a los trámites de su esposo el conde Rossi meses posteriores. Viaje a Europa y estudios en Italia. Después de arduos estudios musicales con los mejores músicos de la época, Manuel Barragán, solfeo, Agustín Valderas, canto, piano y composición, Zenobio Paniagua, piano y composición, conjuntamente con idiomas que abortaron su infancia, el miércoles 18 de julio de 1860, la alta sociedad mexicana fue testigo del nacimiento de un astro en el firmamento musical con la presentación de Ángela Peralta en el Gran Teatro Imperial, a bombo y platillo se anunciaba y a tambor batiente se presentó con un éxito inigualable a sus escasos 15 años, naciendo a la fama, una jovencita que produjo un estremecimiento musical, con el papel de Leonor de la ópera El Trovador de Verdi, siendo el director y pianista su querido maestro Valderas. En esa presentación la crítica la catalogó como una futura gloria nacional, con un triunfo público indiscutible por su ejecución correcta con suma precisión, inspiración y sentimiento, dirían los periódicos. 7 meses después, gracias a un ocasional mecenas que contribuyó con el pago del viaje, se trasladó a Italia para estudiar, acompañada de su padre y su maestro Valderas. Salió rumbo a España vía Veracruz en un barco de vapor, travesía que duraba cerca de 40 días. Desembarcaron en el puerto de Cádiz, a la ciudad del mismo nombre, donde su padre decidió que su hija fuera escuchada por los españoles de la madre patria, como se le decía a España en esos tiempos. Grande fue su sorpresa, ya que el triunfo fue total. El diario Constitucionalista de Cádiz publicó una crónica que, entre otras cosas, decía: México es tierra capaz de producir voces admirables, nos ha enviado como regalo y prenda de reconciliación una soprano que debe bastar para perdonar a México sus desafueros. La señorita Ángela Peralta va a Italia a completar en Milán y en Roma su educación musical. Le predecimos que su nombre no será conocido por donde quiera que vaya. No la reconocerán por otro, por el del ruiseñor mexicano. Ya en Italia se perfeccionó en la ciudad de Turín, con el célebre maestro Francisco Lamperti, quien al escuchar a su nueva discípula, exclamó: «Sei Angela di voce e di nome». Eres angélica por voz y por nombre. Su estancia en Europa. Sobre sus estudios y presentaciones con éxitos rotundos de nuestra embajadora del arte y cultura mexicana, existe bastante información en Internet. Su brillante trayectoria la hizo principalmente en el extranjero, de sus 3 giras en Europa, 1860, 1865, 1867, 1871 y 1872, 1874, así como fechas y lugares que recorrió con presentaciones todas con éxito indiscutible en los mejores teatros del mundo. Incluso debutó en el Teatro Cuna de la Ópera, con el público más exigente de todos, Scala de Milán, en donde su triunfo fue rotundo. En Turín obtuvo varios contratos para diferentes ciudades, siendo a los 18 años de edad una completa triunfadora por su calidad artística. El periódico local La Monarquía Nacional, en su edición del 22 de agosto de 1862, citaba: «Ayer por la noche, a la última y definitiva representación de La Sonámbula en el Teatro Víctor Manuel. Sentimos la necesidad de decir una palabra más de encomio para la joven mexicana, la señorita Peralta, que interpretó tan dulcemente las melodías, siempre nuevas y siempre deseadas de Bellini. Esta artista domina de manera admirable el bel canto italiano, que ha valido a nuestro país tantos elogios de los extranjeros.
Ella siente ese canto, lo expresa con notas frescamente moduladas, con respiración larga y bien sostenida y con voz insinuante. Por ello encuentra en quien la escucha el camino del corazón y también de la naturaleza, que fue generosa al dotarla con aquellos dones que, aprovechados mediante un estudio severo y asiduo, producen a los grandes maestros. La señorita Peralta es americana, pero podría enseñar el modo de pronunciar a muchos de nuestros artistas. Demostró poseer una sensibilidad exquisita y una inteligencia verdaderamente soberana. Sobre sus presentaciones se cuentan varias anécdotas, muchos de ellos transmitidos de manera oral, algunos de ellos exagerados o de dudosa veracidad, como cuanto canto en Italia frente al rey Víctor Manuel II, en donde, ante gritos de Ángela, salió cerca de 32 ocasiones a recibir los aplausos de un público entregado a la jovencita. Incluso se dice que llegó a presentarse al Papa Pío IX en un relato en donde se dice que cuando estaba frente al sumo pontífice en Roma, antes de realizar su presentación, se le dijo al representante de San Pedro que era mexicana y no de Italia, centro mundial del bel canto y crisol de artistas de la única escuela italianizante musical y operística. No lo creyó. Y ya después de haber cantado Ángela Peralta, el Papa se le hincó, le besó las manos, diciendo que así se canta en el paraíso y que ya podía morir tranquilo porque ya conocía y había escuchado cómo cantaban los ángeles en los dinteles de la gloria. Sobre sus estancias en Europa de Ángela se quedará en el tintero mucha información, solo nos limitaremos a destacar sus actuaciones en los mejores teatros de Egipto, Lisboa, Bolonia, nombrando la de la Sociedad Filarmónica de esa ciudad. Entretanto, en nuestra nación seguía una lucha intestina fuerte entre liberales y monárquicos, por lo cual gobernaba Maximiliano de Habsburgo, traído por los conservadores en el llamado Segundo Imperio Mexicano, entre otros por el general Juan Nepomuceno Almonte, hijo del prócer José María Morelos, niño guerrillero de Cuautla y ex embajador de México en Washington. El vástago de Morelos y combatiente contra el ejército norteamericano en la batalla de la Angostura, pensaba que trayendo a los franceses detenía la invasión norteamericana futura. Maximiliano, quien quería ser el sucesor de Moctezuma y era voluble, idealista e inconsistente como gobernante, manipulado por su ambiciosa mujer que acabó loca y que lo llevó a la muerte, porque él pensaba en su abdicación y Carlota no lo dejó. Maximiliano buscó en su imperio promover entre los pobladores el gusto por la ópera, la cual gustaba mucho a su incondicional y niño héroe mexicano a los 14 años y el expresidente más joven y honesto que ha tenido México durante un año en 1860, el valiente general Miguel Miramón, por lo que Maximiliano mandó construir el Teatro Nacional, ya que a la gente le gustaba y era algo conocedora y admiradora de la ópera. Sabedores de sus éxitos de la Peralta en Europa, le enviaron un contrato que ella aceptó de inmediato porque quería regresar a su patria, haciendo las gestiones. El emperador francés llegó después de haber permanecido unos meses en París, Francia, en donde actuaba para la aristocracia, embarcándose después en un vapor francés, llegando a Veracruz el 19 de noviembre de 1965. Su retorno a México. Un empresario italiano, Aníbal Bianchi, estaba organizando en la Ciudad de México una compañía lírica, con un elenco predominantemente italiano, pero al informarse Bianchi de los éxitos de Ángela Peralta en Europa, le envió un contrato que la artista aceptó gustosa. La prensa mexicana organizó una campaña publicitaria a favor de la soprano, esta joven que ha llevado con gloria el nombre de México por toda Europa y hasta en los más apartados climas de África. Ha desechado partidos brillantes por volver, aunque por poco tiempo, a visitar su adorada patria, a dar un abrazo a sus paisanos y amigos. Ha rechazado a su turno las propuestas que se le hicieron para ceder su contrato, entre ellos una de 30,000 francos. La empresa cree hacer hecho su deber y no se arrepentirá nunca. Esta artista, este astro luminar de la profesión, ha trabajado en casi todos los primeros teatros, pasando de ovación en ovación, encontrando siempre el camino regado de flores, sembrado de coronas. Se le llama la sola rival de Adelina Patti, y muchos públicos inteligentes le dan la preferencia por su voz conmovedora y por la limpieza de su ejecución.
Ángela Peralta ya insigne triunfadora en los mejores lugares del mundo, donde había puesto en alto el nombre de nuestra patria y había cautivado al público europeo, llegó a la Ciudad de México entre las más grandes demostraciones de júbilo de nuestra compatriotas, ya que había dado a conocer a nuestra nación como embajadora artística, emisaria del arte y la cultura mexicana, aunque al pueblo no gustaba mucho la ópera por no conocer la música culta, asistió con una ganar locas por vitorear libremente a México oprimido por la administración franco-imperialista. Las crónicas de su llegada y recepción apoteótica describen el entusiasmo popular llegando más allá de Mexicatzingo, cerca de Iztapalapa a las 6 de la tarde, donde dejó la diligencia y tomó una carreta tirada por 4 caballos que la condujo a la garita de San Antonio Abad. Allí desde una improvisada tribuna, se leyeron discursos, versos y le fue ofrecida una hermosa corona por los alumnos de la Academia de San Carlos, se tocaron dianas por parte de la banda del batallón de policía y el himno nacional. Después se organizó una comitiva de varios jinetes con hachas encendidas, miles de personas escoltaban y cargaban el carruaje entre sus hombros, lluvias de flores de colores arrojadas por familias desde los balcones, todas las clases sociales participaban en este evento hasta pasadas las 8 de la noche, saludaban su entrada miles de señoras con pañuelos blancos acompañadas de sus hijos con banderas tricolores. Ángela lloraba de emoción y casi se desmayaba del entusiasmo y gratitud, cuentan los relatos. Nombramiento para Ángela. Maximiliano y Carlota la nombraron cantarina de la Cámara Imperial y le regalaron un aderezo de diamantes parecidos a los que le habían regalado en Francia unos condes y que ambicionaban varios aristócratas, entre ellos el general Bazaine, por lo que Ignacio M. Altamirano declaró: toda la frescura de los laureles que Ángela Peralta había traído de Europa, se marchitan tristemente, vergonzosamente, ante la aceptación de ese nombramiento de una corte bufa y oprobiosa. Pero pese a todo eso sus triunfos eran definitivos, estrenando obras y cantando como la ópera mexicana El de Gonda de Melesio Morales. El público llenaba totalmente los teatros en donde se presentaba, en donde era común regalos, flores, versos y una compañía hasta su casa entre partidarios que quitaban los caballos de los carros del carruaje para llevar el coche entre abrazos y vítores. Poco antes de salir para Puebla contrajo matrimonio con su primo, poeta, escritor y literato, Eugenio Castera, hermano de otro gran periodista y escritor, Pedro Castera, autor de la novela corta Carmen, el cual le regaló una cadena de plata y un Cristo negro que llevará siempre hasta su muerte. Pero con el tiempo su esposo le pegaría tratándola muy mal, perdiendo la razón tristemente, enloquecido por la esquizofrenia, moriría en un hospital de dementes en París años después. Su hermano moriría en circunstancias parecidas por demencia en la capital mexicana a los 60 años. El 6 de enero de 1866 en el puerto de Veracruz dio su última función de ópera en donde la gente gritaba de emoción vivas a Peralta, México y gritos y consignas contra el imperio de Maximiliano que la Peralta apoyó en forma patriótica. Al día siguiente retornó a Europa pasando por La Habana en donde se presentó en varias funciones al público de esa ciudad. Cantó después en Nueva York y se embarcó a Europa a fin de 1867, en donde residió en Madrid y actuó con enorme éxito durante 4 meses, muchas de sus presentaciones fueron en Barcelona entre aclamaciones y reconocimientos diversos. Hay que recordar que la primera ópera que se cantó en Nueva España fue llamada El filósofo burlado, representada en el Coliseo de México en 1803, se anunciaba como zarzuela y ópera bufa. Aunque el traductor cambió el título, de cualquier forma se inició con esto la iniciación en América de la ópera como arte lírico y dramático de representación. Desde finales del siglo XX se cantaron óperas italianas en Filadelfia y Nueva York, sustituyendo las tonadillas españolas por óperas italianas. Entronándose este género en el Coliseo de México, en 1827 se cantó la primera ópera en italiano El Barbero de Sevilla, aunque ya antes se habían presentado obras del mismo autor, pero mal traducidas al español. El verdadero ingrediente que vino a dar nacimiento a la canción mexicana fue la ópera, desarrollado con gusto por la melodía italiana entre los habitantes de las ciudades.
Pronto esta moda descendió a las clases campesinas al grado de que en las rancherías más alejadas y apartadas, los labriegos caminaban con sus organillos en la boca con trozos de ópera que ni ellos sabían que existían. Un agente viajero vendedor de la casa Homer, fabricante de organillos, dijo que en ninguna parte vendió como en México. Se tocaban marchas, vals, mazorcas, chotis, polcas y habaneras, y ya después hacia el siglo XX se fue desarrollando el nacionalismo musical mexicano, dejando atrás la escuela italianizante, la francesita y la germánica, borrando estilos y tendencias del romántico siglo XIX, para encaminarse al moderno siglo XX. Cuando acabó el imperio efímero de Maximiliano liquidado en Querétaro, la sociedad mexicana tenía miedo, se resintió la zozobra política, los espectáculos líricos se acabaron, la gente pensaba que la ópera no volvería a triunfar. Por esos años el esposo de la Peralta agravaba su estado de salud, por lo que Ángela decide regresar. En esos tiempos se estrenó la ópera mexicana Guatimotzin de Aniceto Ortega, el Chopin mexicano. Eminente médico estudiado en París, músico de talento extraordinario. El 28 de julio de 1872 Ángela forma su propia compañía autoempleándose, Compañía Ángela Peralta, para competir sanamente con otras óperas italianas, y se convierte en una empresaria destacada. Después de la muerte del presidente Benito Juárez envenenado por una planta que le llamaban la ventanilla, decían los chismes populares, empezarían a resurgir los espectáculos operísticos. De Juárez se ha querido borrar en la historia su complicidad y participación al ordenar matanzas de sus paisanos zapotecas en Juchitán, Oaxaca, la de los burócratas 2 de octubre de 1871 en Valderas y la destrucción del templo sanatorio de San Andrés, en donde hoy están oficinas de la Casona de Xicoténcatl del Senado de la República y el Museo Nacional de Arte, demolido justo después de haber llevado el cuerpo de Maximiliano a ese lugar para embalsamarlo con cera y ser llevado a Europa. Si bien el ambiente social era asfixiante, ya que el clero era censor y controlaba toda actividad intelectual, social y artística, muchos artistas sobresalieron pero se morían de hambre. Tal es el caso del genio Juventino Rosas, autor del famoso y tocado por varios años como inicio de todas las fiestas, Vals sobre las olas, el cual algunos lo descalifican negándole su autoría. Creador incomprendido y sin recursos económicos, muere en Cuba joven a causa del alcoholismo. Caso similar y de tragedias son como el del gran compositor El Indio de Tecámac, Felipe Villanueva, quien también muere joven víctima del alcohol, ya no digamos del quien compuso los versos de nuestro himno nacional, Luis González Bocanegra, sobrino de un expresidente de México que duró una semana en la presidencia, el cual muere de fiebre por contagiarse de tifo, perseguido por políticos injustamente. Además nadie le pagó como había sido convenido en el concurso de Santa Ana, por la composición de nuestro glorioso himno. Julián Carrillo Trujillo, inventor del sistema y revolución musical del sonido 13, y jamás se le ha reconocido esta aportación mundial en nuestra patria, por haber sido diputado en la época del dictador Victoriano Huerta, pero a él le debemos los arreglos del himno nacional. Surge otro amor, grave delito y craso error. En 1877 surgió en la vida de la Peralta un incipiente poeta y abogado de profesión, viudo igual que ella por prematura muerte de su esposa, el licenciado Julián Montiel y Duarte, amigo de Justo Sierra, quien había publicado sin éxito un libro de poemas, el cual le dedicó unos versos en una tertulia. Muchísimas flores y luces indeficientes para coronar las frentes de ese par de ruiseñores. Este personaje, quien hablaba y escribía en italiano algunas poesías, se hace su representante artístico y apoderado, el cual le publica unas composiciones de piano propias de Ángela en 1875, pero con el tiempo se hace su enamorado, algo que no era bien visto en la sociedad, debido a que las viudas negras en el decimonónico siglo, tenían que resignarse a una vida triste y de duelo permanente, vestir siempre de negro y con un velo negro tapando toda la cara, sumidas en el resignación eterna. Con una idiosincrasia puritana que rayaba en lo inverosímil, vulgar y corriente mojigatería barata.
condenadas a quedarse en casa velando la memoria de su exmarido porque les era prohibido volverse a casarse, ya que el divorcio era un grave pecado. Hasta la fecha en todos los dogmas de la Iglesia Católica se mantiene esta creencia, además que tener un sentimiento de culpa que llevar a cuestas, permeando toda su existencia triste. Durante las 3 temporadas que visita Europa, siempre los escenarios europeos codiciaban su presencia, aparte de que algunos condes la pretendían por su fama, Rusia gustaba de sus cantos, Francia la reconocía pero la crítica era muy aguda por su aspecto regordete, pero en su patria, a raíz de que la veían con su representante, era condenada en los chismes y corillos fáciles de la sociedad mexicana en donde el analfabetismo alcanzaba un 90% de la población y la banalidad era la forma de vida junto con la frivolidad y trivialidad. La estigmatización social era impulsada desde los púlpitos eclesiales, las cuales a las mujeres condenaban si eran disolutas, de cascos ligeros y no tenían buen proceder, ya que la vida religiosa regia la vida junto a los campanarios, las oraciones de los ángelus, la señal de la cruz en las manos, hincarse cuando las campanas daban la señal de llamar a misa en donde quiera que uno estuviera, lo que era casi obligatorio para toda la población, donde hombres estaban de un lado y las mujeres cubiertas las cabezas lado y sin asientos en las iglesias. Era el siglo XIX de una vida atormentada, las gentes, víctimas de los destinos puritanos y clericales, una época sombría, oscura y fatalista, sociedad plena de prejuicios morales, gentes murmuradoras, acosadoras, difamadoras, con referidas ofensas clandestinas a las mujeres. Por eso las vicisitudes y los sinuosos caminos de la vida, hacían difícil trascender a la historia por las reglas absurdas impuestas, tabús preconcebidos, por un accidente ocasional tormentoso y fortuito existencial, en donde la muerte era inevitable y el sufrimiento no era opcional. Los mexicanos que antaño la vanagloriaban con afecto, admiración y estimación, la condenaban por ignorancia, ya que andaba, decían las lenguas viperinas con sarcasmo grotesco, como una mujer de la calle, pecadora, pecaminosa, la boicoteaban, castigaban, reprochaban, repudiaban, envidiaban, cuando otrora época le habían puesto su nombre con letras de oro al Teatro Nacional, que cargaban su carruaje desmontando sus caballos previamente en sus presentaciones, tanto en la llegada como en la despedida, montando un busto de bronce en la entrada del Teatro Nacional, hecho por el escultor José Díaz. Ahora la rechazaban. Si esto le añadimos, como los periódicos propalaban noticias malévolas sobre la vida privada de Ángela, los juaristas no perdían ocasión para atacarla. Si esto le añadimos el asesinato de un extranjero y llevado su cadáver desfigurado del rostro al Teatro Nacional donde hacía sus representaciones, hicieron que la Peralta suspendiera todas sus funciones en México, por lo que planeó una gira en provincia, sentenciando lo cual hizo cabalmente que nunca más cantaría en la Ciudad de México. Espero no regresar nunca jamás a estos lugares, sentenció enfáticamente. Su última actuación en la capital sería el 18 de noviembre del 1882 en un festival benéfico, porque la gente ya no concurría a sus espectáculos y si asistía era con escasas 20 personas que irrespetuosamente siseaban con burla. Ella gustaba cantar en eventos para la beneficencia pública, donde las ganancias iban a dar a los pobres, ya que ella personalmente se dirigía casa por casa a vender boletos, regalar tamales y atole, junto con juguetes para los niños a las clases más desprotegidas. De allí se dirigió a una gira por provincia de la cual nunca regresaría, inaugurando el Teatro Degollado en Guadalajara, antes llamado Juan Ruiz de Alarcón, pasando por San Miguel de Allende en Guanajuato, donde hasta la fecha el principal teatro de ese lugar lleva su nombre. Ángela Peralta Nunca Morirás. Clasificada como Gloria Nacional, Ángela Peralta es asimismo junto a la 10ª musa y novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, quien también tuvo un final trágico similar, víctima de las epidemias en el pináculo y culmen de su exitosa trayectoria y cenit creativo, destacando su profunda madurez estética ajena a la mediocridad, sin parangón en la historia, siendo reconocidas estas brillantes genios adelantadas a la época que se hacen inmortales, llegando a ser las mejores joyas artísticas del país, tesoros nacionales pero con los bemoles del drama,
carga fatalista y nefasta de la eterna maldición femenina de Casandra, la profeta muda agorera y pitonisa. Pero ¿quién fue este célebre personaje ídolo e icono cuyos restos y despojos mortales reposan en la rotonda de los personajes ilustres a quien jamás de los jamases se le ha hecho un homenaje digno a su memoria? El pueblo capitalino llegó a quererla y adorarla con sumo orgullo patrio y después denostada, gracias a calificativos y difamaciones de una élite social cerrada, fue repudiada de manera injusta, denigrada, condenada, finalmente boicoteada y saboteada por argüendes y remilgos sociales de una sociedad moralina intolerante que imponía paradigmas religiosos de pensamientos medievales, sociedad enclaustrada de políticos masones decadentes y entreguistas, atrasados, que nunca perdonaron a esta artista libre, rebelde a las cadenas y prejuicios morales primitivos de esta era decimonónica, influida por el apogeo de la corriente romántica ponderadora de la fatalidad fúnebre, la melancolía, soledad y el destino por encima de la voluntad. Niña prodigio. Ángela Peralta, cantante soprano, pianista, compositora, arpista, poetisa, empresaria de personalidad fuerte, admirada por la aristocracia mundial, triunfadora siempre en los escenarios, dio a conocer a nuestra incipiente nación como representante de arte y cultura conquistando a Europa, hablando con fluidez el francés e italiano, educada en el bel canto fue un fenómeno musical, nadie cantaba como ella, su registro tonal y canto erizaba la piel, con un agudo que flautistas arrojaban su flauta al suelo al no dar su tono, decían algunas crónicas, y quien transportaba a otras dimensiones a quien la escuchaba, bautizada por los poetas en España como el ruiseñor mexicano, murió a los 38 años de edad en Mazatlán, Sinaloa, donde existe para la posteridad un teatro y patrimonio universal que lleva su nombre. México tiene una deuda histórica con ella, urge reivindicarla siempre. Don Justo Sierra le compuso unos versos. Vuelve tu canto al oriente, tu patria no tiene olvido, Ángela Peralta de Castera lleva su nombre en tu mente y la corona en su frente y el corazón en su nido. Manuel Acuña le compuso un gran poema a esta gran diva mismo que reproducimos más adelante. Sobre Ángela podríamos hablar mucho ponderándola, pero no es nuestra intención, la podríamos definir como un dramatis personae usando esta locución latina, en un afán acorde con el culteranismo afrancesado de esa época, en que esta gran artista surgió y declinó como un ave fénix. William Shakespeare decía hace más de 450 años, si no hay tragedia no hay drama y sin drama la vida sería un aburrimiento inenarrable, añadiendo también en la obra de Macbeth, acto V, escena V, citamos. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se le oye más un cuento narrado por un idiota con un gran aparato y que nada significa. La belleza interior de Ángela, sobre su acentuada supuesta fealdad, de que había que oírla pero no verla, es parte de la ingratitud mexicana, quien solo reconoce a sus héroes cuando están muertos o murieron trágicamente. La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. George Sand, escritora francesa. Era una soprano ligera de un timbre inigualable, manejaba toda una amplia coloratura musical, con repertorio extenso y gratas melodías, soprano ligera, llevaba a sus oyentes a esferas angelicales cautivadoras, era un gorjear de jilguero con trinos y arpegios agradable a los tímpanos. Era fea, pero resplandeciente a su hermosura interior a través de su voz de oro, decían algunos cronistas quienes reconocían que llevaban al éxtasis a sus oyentes a quienes encandilaba divinamente, llevándolos a órbitas insospechadas y agradables estados de ánimo. Su canora garganta hacía soñar despiertos a sus receptores acústicos. Sobresalió como artista en un siglo donde, decía Ignacio M. Altamirano, el poeta más famoso, en México, triste es decirlo pero es cierto, los artistas son parias, no tenemos ni bastante población, ni bastante cultura para poder ofrecer a un artista, un porvenir capaz de hacerle grata la vida. Vida en México en la postindependencia.
Es de destacar que en el siglo XIX no había casi carreteras, abundaban los salteadores de caminos y la vida no valía nada porque, según cuentan algunas narraciones, el carácter del mexicano era violento, bronco, salvaje, su imagen era similar a la estampa del valiente del juego de la lotería, porque siempre andaba con un puñal escondido mismo que mostraba con suma facilidad, tanto para amenazar o matar por cualquier cosa o discusión, precursora de la imagen estereotipada del charro mexicano con sombrero y pistola al cinto que para todo disparaba con ira, fue años después. El caso de la Universidad Pontificia creada desde 1553, por el virrey Luis de Velasco, quien murió en la indigencia, es aparte, ya que esta fue suprimida por Benito Juárez y clausurada en definitiva por Maximiliano, por ser un recinto clerical decadente y anacrónico, en donde solo se giraba sobre una teología absurda, sin posibilidad de realizar estudios realmente humanistas. La clausura duró hasta 1910, cuando Justo Sierra fundó la nueva universidad, la cual obtuvo su autonomía en 1929 junto con su añorada laicidad. En 1866 el poeta Luis G. Ortiz 1832-1894 le dedicó una poesía para Ángela que se hizo famosa y que hoy la calificaríamos de bastante cursi. Bondadoso quiso radiante el cielo, dones que ramos en la tierra existen, ciñó en tu frente la piedad su velo, y el genio hermoso y el amor te asisten, virtud y caridad en dulce anhelo, con sus galas lindísimas te visten, y te ciñe la fama y lo pregona de gloria y virtud doble corona. Ángela Peralta vivirá siempre. En el nombre de Dios, creyendo en los ángeles, como lo pudo haber sido Ángela Peralta, jurando por el que sostiene el cielo sin ningún pilar, así se puede ver, destacando lo harto difícil y complicado que resulta abordar algo del ruiseñor mexicano, porque su existencia debe la visión es emblemática ese de una parte de la memoria colectiva mexicana perdida, simbolismo y significado, pervivencia de un mito cultural, con un enfoque y óptica abarcadora y revisionista, la misma que debe de hacernos reflexionar y comprender las fugacidades humanas, temas sepulcrales, melancólicos de soledad, propios del romanticismo artístico y el positivismo político, moda contestataria y vehículo de transformación y metamorfosis social, para así encontrar cimientos de las ideas y caminos vinculantes con un siglo XXI desafiante, para entender al artista que tiene a su disposición el tesoro de la ensoñación e introspección para soñar despiertos, con un amplio sentido de vida para la paz interior, ponderando en este contexto la importancia ejemplar de Ángela Peralta, de su percepción creativa con valores espirituales intrínsecos con su biografía, más en estos momentos existentes de profunda crisis mundial polarizada y multipolar, por lo que urge reivindicar su obra de estrella fulgurante que nunca se apaga, una auténtica heroína mexicana y orgullosamente nacida en la capital. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, es la mente la que lo hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer, dramaturgo austríaco. Por eso primero que nada hay que desmitificar la historia oficial plagada de mentiras, llena de falacias, conjeturas, lagunas y amnesias mentales, engaños preconcebidos mentalmente con el fin de seguirnos mintiendo, olvidando el sentido patriótico de pertenencia nacionalista verdadera, contándonos mitos y leyendas absurdas, repetidas miles de veces para hacerlas parecer verdad, datos falsos triviales, cimentados en supuestos héroes e historiadores veraces, ya que con esto se pretende hacer de los mexicanos seres desmemoriados, castrados y serviles a ideologías dominantes, consumistas e imperialistas adoradoras del becerro de oro, rendidos al yugo imperial occidental judeo-cristiano. Sumisos a los gobernantes títeres de los poderes absurdos consumistas y dictatoriales. Formando personas acéfalas carentes de criterio, totalmente acríticas y domesticadas, uncidas al carril globalista, enajenante y despojador, humanos zombies, llevados al despeñadero autodestructivo. La auténtica historia patria nos debe de servir para ya no repetir los errores. Basta de estupideces encuadernadas llamados libros históricos. Forjar la mexicanidad verdadera debe de ser nuestra misión con identidad y conocimiento de la idiosincrasia nativa altiva y autosuficiente de autonomía y autorrealización plena. Un poco más de historia patria.
En realidad muy poco se sabe de la vida de Ángela Peralta en los años anteriores al encuentro con Enriqueta Sontag, quien la quiso conocer en su hotel hospedada y que ya nos referimos anteriormente, porque le habían dicho que una niña mexicana la imitaba y que su familia la presumía cantando en casas de gente adinerada en pequeñas tertulias y fiestas desde los 7 años. Algunas tradiciones orales años después, hablan de una anécdota acontecido en Europa, cuando la hermosa soprano italiana considerada la mejor del mundo, Adelina Patti, quien años después cantaría en México, compitiendo y cantando en un estrado con Ángela, quien al ganarle está en buena lid y superioridad operística, mucha gente acudió en masa a felicitarla, susurrando la mexicana así cantamos en México, y cuentan que uno de los violinistas gritó así se canta en la gloria, gritando a coro los asistentes, Ángela, Ángela. Si bien Ángela Peralta tenía limitaciones como actriz por los gestos y gesticulaciones fuertes y notorios, con falta de gracia escénica y mímica exagerada, utilizaba biombos de tela junto de ella para tapar su rostro, por su apariencia no había relación alguna entre la hermosura de su voz y los cánones de belleza europea, pero actuaba en prestigiadas compañías de ópera y zarzuela en Madrid y en grandes salas de Europa. Algunos datos refieren que Ángela cantó cerca de 166 veces Lucía, 166 veces Los Puritanos y 122 La Sonámbula. Muy desenfrenada fue la forma en que explotó su garganta, gastada prematuramente, pero su admirada trayectoria y acrecentado nacionalismo le perdonaba todo. Era un orgullo de México. Algunas narraciones cuentan que era capaz de romper una copa de cristal con su acentuado agudo cerca de su boca. Antes de ir a Europa hablaba con suma facilidad el francés e italiano. La bienvenida en los teatros y regalos con lluvias de flores, poemas, reconocimientos y medallas eran frecuentes, agotándose todos los boletos de taquilla, donde desenganchar los caballos de su carroza que la transportaba en sus representaciones y cargarla para transportarla eran parte de su rutina. Aprendió a desenvolverse en un medio difícil de aristócratas y músicos parlanchines donde la timidez se había perdido, era una señorona en el espectáculo con seguridad y aplomo. Pronto se convirtió en una mujer muy capaz de energía insospechada, de espíritu combativo que nunca se dio por vencida. Mujer indomable capaz de ir contra viento y marea. La bohemia internacional la admiraba con profundo respeto en una época en que no abundaban en la ópera grandes actores y sopranos. Con la vida efímera de Ángela Peralta de carácter férreo, culta, historiadora, investigadora, con excelso conocimiento de geografía y política, se nos permite ver metas humanas, un puente de luz sobre luz, en el túnel oscuro de la vida, por su fructífera excelsitud artística, energía, disciplina, autosacrificio, exacerbado profesionalismo, estoica, sencilla, delicada de placentera digestión vivencial, hecha en México, añadiendo además su imponente y heroica resiliencia, esa gran capacidad de superar las circunstancias adversas y desfavorables, proyectándose para el tiempo futuro como un faro iluminador de amor y entrega incondicional. Precisando la fuerte personalidad que emanaba, suma de carácter y temperamento enérgico, telúrico y volcánico, como la orografía de nuestro país. Tuvo la osadía de luchar contra la corriente avasalladora y mediocre. Esta artista prolífica, con su existencia breve y pasajera, jamás pasó inadvertida, marcando inicialmente la lucha por la dignidad nacional mexicana, post-independencia, que ya emergía como una potencia cultural, modelando la identidad nacional ajena a la mediocridad como estándar de pensamiento, construyendo un pujante nacionalismo mexicano único en el mundo y que busca la paz mundial, aportando enriquecimiento al desarrollo humano universal. México tiene una enorme y gran deuda con Ángela Peralta, nuestra gran cantante de voz dotada de un gran fa sostenido, un timbre limpio como su nombre. Maestra de solfeo. Soprano suprema, estímulo y ejemplo digno para generaciones actuales y futuras. Un homenaje vivo para Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano es reivindicarla siempre,
Homenajearla es hacer un acto justiciero de desagravio a su persona y de resistencia patriótica. La estigma que sufrió de una intolerancia oprobiosa, el calificativo discriminador, apabullante, vergonzante y humillante, todo por ser siempre rebelde al desamor, a la incomprensión inquisitorial que acusó falsamente su vida personal, juzgada con ideas preconcebidas por ser sensible y siempre adelantada al momento, ya que nunca hizo daño, sino al contrario nos dio placer infinito, nos llevaba a otras dimensiones cuando su voz se escuchaba, con sinfonías de esferas repletas de felicidad. Su existencia jamás pasó inadvertida en circunstancias desfavorables. Ya basta de cargar cruces ajenas, estas deben de ser rotas para quitar peso y volar dejándolo bajo, atrasado y sucio. La finalidad es pasarla bien o al menos tratar, ya que Dios es bello y ama lo bello como fue la esencia de Ángela, buscando lo fácil no lo difícil en la vida. No hay amor sin tus amores, sin ti no quiero vivir lejos de ti. Busco la luz de tus ojos, tus caricias y ternura y me llena de amargura la soledad en que vivo. Ven mi tesoro y reclina tu frente sobre mi seno de amor y amargura lleno por ti mi bien. Lo haremos con estos versos escritos de manera directa y sencilla, sin empleo de metáfora alguna. Esta composición resume la misión profética de su vida, cantándola además de manera majestuosa y magistral única, para que no se olvide y pase a la posteridad como realmente lo fue. El México de antes. En esos ayeres históricos y pretéritos, se reconocía la aportación grata de todas las aves de la abundante avifauna mexicana, la cual eran muy amplia y apreciada por la gente. Pajareros o vendedores de aves, eran un oficio muy reconocido, ya que este gremio pasaba por las calles ofreciendo su mercancía con jaulas de carrizo, privilegiando a los pequeños pajaritos coloridos que trinaban y cantaban en los patios de las casas. Era un gusto común para cualquier familia tener en sus patios o puertas de las entradas de las casas, jaulas con pájaros aprisionados que les cantaban desde la mañana, los cuales apreciaban, añadiendo que con su música se modifica y altera los estados de ánimo, mueven estados de existencia y armonía, disipa la tensión y evoca relajamiento con sonidos placenteros. El canto del ave ruiseñor se considera el más bello del mundo. Ángel caído. Seres nacidos de la luz son sin duda alguna todos los ángeles existentes en el universo, son siervos incondicionales de nuestro sustentador, así como también actúan como emisarios celestiales, ejércitos cuyas misiones y órdenes son encargados por el Altísimo Omnisciente. En algunos tratados de angelología se habla de la que nacemos con 4 ángeles designados, 2 de los cuales permanecen en nuestra vida junto a los hemisferios cerebrales, aconsejándonos sobre el bien y el mal, y otros 2 para juzgarnos en el juicio final. Ángela Peralta fue seguramente un ángel caído, una mujer fuera de la común, un fenómeno artístico de los que nacen pocos en cada siglo, sin comparación alguna, con un don divino. Lástima que no hay registros, nunca se pudo grabar su voz, no existe semejanza a lo que le permitió alcanzar con su arte sonoro de gran excelsitud, llegando a las alturas casi paradisíacas inefables del cielo, porque con su potente voz y registro tonal de finos agudos, los cuales nunca han sido igualados, potente voz privilegiada de rareza musical, dotada de fuerza magnética y dulzura angelical, era culpable con su canto cautivar a un público que la escuchaba hechizado, transportándolos a los cielos. La griega María Callas, mejor soprano del mundo y única diva del siglo XX, vino a México para conocer dónde había nacido Ángela Peralta, la diva mexicana del siglo XIX. Hemos tenido otras grandes sopranos mexicanas triunfadoras en el extranjero como Irma González y Fanny Anitua, que deleitaban con sus cantos a públicos mundiales, pero nunca enloquecían a la gente con su gran tesitura de timbre cálido y conmovedor de almas como el de Ángela Peralta. Gran parte del olvido para Ángela es por la ingratitud de la idiosincrasia mexicana, la tendencia al estereotipo mental, la desinformación y la demonización oficial, y sobre todo, por los cronistas como Ramón del Valle Arizpe y Francisco Sosa, quienes ni la conocieron y se encargaron de señalarla con epítetos populares ingratos y difamatorios, producto de la autodenigración del mexicano y el complejo de inferioridad de mentalidades colonizadas.
El pueblo mexicano es discriminador e intolerante muchas veces para desgracia de sus propios hermanos. Ángela Peralta escribió en 1881 en una pared con un carbón en la pared de un cuarto donde Maximiliano pasó su última noche en el convento de las Capuchinas en Querétaro antes de ser fusilado. Pobre Maximiliano, el mundo entero te llora, pero el destino fue inflexible. Moriste como hombre grande y fuiste digno, hijo de Carlomagno. El emperador murió, pero el hombre vivirá siempre en la memoria de los hombres de corazón. Recibe pues un recuerdo pequeño, quien te consagra, quien te vive agradecida y nunca olvidará que lo distinguiste con tu cariño. El amor a las aves en México se reflejaba en la poesía. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía, y el alma, un ave que remonta el vuelo. Juan de Dios Beza, México 1852-1910. La función debe continuar. Dentro de la historia musical mexicana, algunos etnomusicólogos registran que la canción de las mañanitas, que cantaba el rey David como la más antigua canción que se sigue cantando hasta la fecha, pero existe otra todavía más añeja, siendo además una advertencia para generaciones futuras. Nos referimos la cantada en la infancia en algunos lugares del país. Entonada todos los bebés, y que el musicólogo reconocido Vicente T. Mendoza define como una canción arrullo con rítmica influencia de los miles de negros esclavos traídos a México para trabajar en las minas durante cerca de 2 siglos, dice así: al arrorro, niño al arrorro y ay, si viene el coco y te comerá. Si se analiza este soneto infantil, el cual cantaban las nanas indígenas a sus hijos o a los niños que cuidaban, cantándoles para dormir, porque a los infantes el decirles el coco no es más que decir el apócope de la palabra náhuatl cocolizle o pequeña peste, lo cual eran por las epidemias que mataba a la población, desde la llegada de la viruela, por parte del ejército de Hernán Cortés, y que diezmó a la población indígena y fue el causante de la derrota del señorío mexica, por parte de los hispanos. 10 millones de nativos jamás pudieron con no más de 1000 soldados, unos cuantos caballos y cañones gracias a las pestes y epidemias que acabaron con el invicto Cuitláhuac. Hoy por hoy el virus del Zika que amenaza al mundo entero, el cual fue genéticamente modificado para diezmar poblaciones tropicales, el cual es una mutación evolucionada de la fiebre amarilla inoculada por el vector del mosquito tigre, Aedes aegypti, es un virus semejante filogenéticamente a los del dengue, chikungunya y la fiebre amarilla. Se descubrió por primera vez en el bosque de Zika en Uganda, en 1947. Esta peste o enfermedad fue la que antaño se le llamaba fiebre amarilla, provocó la muerte de Ángela Peralta y millones de mexicanos, llamada también níquel por el color de piel que adquirían los enfermos en esas épocas. Es por eso que el nombre de Ángela revive en estos tiempos en que las guerras y pestes, H1N1, ébola, sida y otros flagelos acaban con el mundo. Pero Ángela seguirá viviendo. Más allá no hay nada. Solo Dios sabe más. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay. Chinita, que sí. Ay. Que dame tu amor. Ay. Que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Canción cantada por última vez en Mazatlán, Sinaloa. Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, un mensaje de paz de México al mundo. Va con ella el alma entera y el laurel, humilde don. Sencilla ofrenda sencilla. Tú sabes. Ave viajera que es un mundo de corazón. Vuelve tu canto al oriente, tu patria, no tiene olvido. Ángela Peralta de Castera lleva su nombre en tu mente y la corona en su frente y el corazón en su nido. Don Justo Sierra. Yo os comparo, señora, con esa Sierra Nevada que aunque el humo tiene cerca, ella está siempre blanca. Sor Juana Inés de la Cruz de Cimamusa. De nada presumo, ni aun de aquello por lo cual el mundo me ha dado un nombre que acaricio, no por orgullo, sino por las lágrimas que me han costado. Ojalá que estas pobres flores regadas con mi llanto, no sean un pretexto para que se me ultraje, cuando me parece que con ellas a nadie ofendo. Ángela Peralta, les larmes lágrimas.
lágrimas que caéis sobre la tierra, subiendo del corazón bajo los párpados, vuestra fuente es un dulce misterio. ¿De dónde venís? ¿Dónde está, pues, la mano vigorosa que manda vuestro caudal doloroso siempre sobre todos? Lágrimas de temor y de esperanza, lágrimas de alegría y de sufrimiento, lágrimas de esposo, de amigo, de hermano, lágrimas de niño, lágrimas de madres, de odio, de cólera, lágrimas que corréis, corred solitarias. Caed, caed lágrimas de amor. Lágrimas que corréis devoradoras, caed, seguid vuestras pendientes. Haced surcos en las almas ardientes. Lágrimas de amor que nos quemáis y que encontráis encanto en nuestros dolores, corred, puesto que Dios quiere lágrimas, llorad, llorad, lágrimas, corred. Ángela Peralta, Aquila not capit muscas. Las águilas no están para cazar moscas. Camina esqueleto, camina che la vida comienza redomani. Camina esqueleto, camina, que la vida empieza mañana. Guido Verona. Ángela Peralta fue considerada la mejor cantante soprano del siglo XIX. Nunca se le ha hecho un homenaje póstumo digno como se lo merece. Al ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, hubo una selva y un nido, y en ese nido un jilguero que alegre y estremecido, tras de un ensueño querido, cruzó por el mundo entero. Que de su paso en las huellas sembró sus notas mejores, y que recogió con ellas al ir por el cielo, estrellas, y al ir por el mundo, flores. Del nido y de la enramada ninguno la historia sabe, porque la tierra admirada dejó esa historia olvidada por escribir la del ave. La historia de la que un día al remontarse en su vuelo, fue para la patria mía la estrella de más valía de todas las de su cielo. La de aquella a quien el hombre robara el nombre galano, que no haya quien no le asombre para cambiarlo en el nombre de ruiseñor mexicano. Y de la que al ver perdido su nido de flores hecho, halló en su suelo querido en vez de las de su nido las flores de nuestro pecho. Su historia. Que el pueblo ardiente en su homenaje más justo viene a adorar reverente con el laurel esplendente que hoy ciñe sobre su busto. Sobre esa piedra bendita que grande entre las primeras es la página en que escrita leerán tu gloria infinita las edades venideras. Y que unida a la memoria de tus hechos soberanos, se alzará como una historia hablándoles de tu gloria a todos los mexicanos. Hoy al mirar tus destellos resplandecer de ese modo, bien puede decirse de ellos que el nombre tuyo es de aquellos, que nunca muere del todo. Autor Manuel Acuña Narro 1849-1873. Médico y poeta, nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849. Si el libro y el ruiseñor no dicen lo mismo, escucha al ruiseñor, dicho su fin, y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Acércatele más, solitario ruiseñor, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más profundo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. El ruiseñor y la rosa, de Óscar Wilde. Ahora presento un vals para canto, compuesto por nuestra célebre Ángela Peralta, e interpretado por la mezzosoprano mexicana Verónica Alexanderson, proveniente del álbum musical de Ángela Peralta, impreso en 1875 y grabado en el 2003. Como puede apreciarse, es una pieza muy bella, con mucha coloratura, muy del gusto de Peralta. Y por supuesto, la letra en español. Loin de Toy. Lejos de ti, llorando a cada hora, doliente del alma y herido el corazón, vago por el mundo como vaga una flor, siempre llena de aroma y llena de amor. Te vi un día como un sol nuevo, que alejando todo dolor, con tu calor quemaste el corazón, corazón que solo palpita por ti de amor. Hasta que yo sienta el amor en el pecho, morirá contenta quien tanto amó. Ah, ven, mío, ven. Del álbum musical de Ángela Peralta, México, 1875. Ángela Peralta, Les larmes lágrimas romanza. Desafortunadamente, nunca conoceremos la voz de Ángela Peralta,
Sin embargo, nos legó su álbum musical de Ángela Peralta, publicado en 1875, en México, del cual se proviene esta romanza para canto Les larmes lágrimas. Aunque las coloraturas no aparecen en esta pieza a diferencia del vals para canto Loin de Toy, si nos encontramos ante un profundo sentimiento de los seres humanos, las lágrimas. No, this romanza for chant, Les larmes de tears, composed for Ángela Peralta 1845-1883, and sung by Mexican mezzo-soprano Verónica Alexanderson, in this recording 2003 of Ángela Peralta's musical album, printed in México, in 1875. Disfruten de esta romanza, interpretada por la mezzo-soprano mexicana Verónica Alexanderson. Les dejo el texto en español. Les larmes lágrimas, lágrimas que caéis sobre la tierra, subiendo del corazón bajo los párpados, vuestra fuente es un dulce misterio. ¿De dónde venís? ¿Dónde está, pues, la mano vigorosa que manda vuestro caudal doloroso siempre sobre todos? Lágrimas de temor y de esperanza, lágrimas de alegría y de sufrimiento. Lágrimas de esposo, de amigo, de hermano, lágrimas de niño, lágrimas de madres, de odio, de cólera, lágrimas que corréis, corred solitarias. Caed, caed lágrimas de amor. Lágrimas que corréis devoradoras, caed, seguid vuestras pendientes. Haced surcos en las almas ardientes. Lágrimas de amor que nos quemáis y que encontráis encanto en nuestros dolores, corred. Puesto que Dios quiere lágrimas, llorad, llorad, lágrimas, corred. Colofón. México por desgracia es un país muy conflictivo y complejo. A pesar de ser una nación muy rica en recursos, flora, fauna, petróleo, minerales, etc., aunado a una naturaleza pródiga en paisajes prístinos y de gran megadiversidad ecológica, la mentalidad de sus habitantes y ciudadanos es en ocasiones sumamente contradictoria, lo que es algo incomprensible. Por una parte obedece con sumisión e ignorancia, resignada y burlona a una élite de gobernantes corruptos e impunes hasta la médula, quienes gobiernan con un poder despótico, perpetuándose en cúpulas cómplices de instituciones partidistas y masónicas. Estamos bajo el yugo de una eterna clase política cínica, amafiada y adoradora del becerro de oro en una alianza con toda una gama de geometrías políticas carentes de principios, pragmáticas y eclécticas, hacia el dinero y subsidio de la ubre oficial institucionalizada, quien orquesta simulaciones dizque democráticas, para la diosa pagana democracia y seguir engañando a millones de incautos y así seguir controlando decisiones políticas y económicas. Paralelamente somos gobernados bajo un terrorismo de Estado, consistente en aplicar sistemáticamente la violencia por parte del aparato estatal, junto con organismos policiales represivos, conjuntamente con un sistema coercitivo jurídico, injusto y distractor, desapareciendo y amedrentando en ocasiones a los opositores o cooptando a algunos con insignificantes puestos gubernamentales, sobornos y cohechos. Pero también tenemos a un pueblo mexicano aburrido, apocado, adorador de lo extranjero, malinchista y traidor. Machista que esconde su perversión, homosexualidad y afeminamiento, desde la llegada del aventurero Fernando Hernán Cortés el señor Malinche, como le decían al usurpador quien se apropió el nombre de la deidad Quetzalcóatl, emisario de los tránsitos de Venus, como lo referimos anteriormente en el libro Alchinoye, Agua Quemada, el regreso de Quetzalcóatl, un mensaje de México al mundo, quien prometió su retorno en algunas tradiciones mayas y mexicas, precolombinas o precuatémicas. También hay algunos mexicanos, hay que reconocerlo aunque nos duela y no generalizando, son violentos, bravucones, con hábitos malos y negativos, pendencieros pero amables, ponderadores de la fraternidad y unidos en las desgracias y en los desastres, ingratos, informales, pervertidos, sodomizados, hipócritas cuando les conviene, así como faltos de palabra, se autodenigra mucho y con facilidad. La vida humana no tiene valor, relataba la señora Calderón de la Barca y cronistas francesas, las cuales añadían que son feísimos de fuerte color moreno pardo sin brillo.
Muchos compatriotas faltos de identidad y pertenencia son enemigos en muchas ocasiones de su misma estirpe, no se ayudan, son simplistas y personalistas, carecen de sensibilidad en acciones de camaradería muchas veces con sus paisanos. Con una mentalidad derrotista y dual, buscan inconscientemente honrar a sus héroes que muchas veces abandonan y repudian en vida y ya muertos les rinden culto e idolatría, porque si no son muertos no les son auténticos en un pesimismo fatalista, una idea cándida de dejadez al no terminar lo que empieza subsiste. La vocación familiar mexicana se ha ido perdiendo desgraciadamente, por el factor económico y la crisis social que provoca grandes divisiones y reyertas, una carga de agravios, envenenan la existencia efímera, dejan y olvidan el perdón como una guía y descanso, incluso el lastre tóxico del resentimiento, no hace posible crear una barrera necesaria entre sentimiento y realidad. Prevalece la idea del asombro a la falta de fraternidad, como el clásico ejemplo de la cubeta llena de cangrejos, quienes en lugar de ayudarse para salir de la misma se pelean infructuosamente entre ellos. Todo es en consecuencia del mestizaje de los malnacidos mexicanos, producto de la violación en que fuimos engendrados, diría eufemísticamente el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Todo esto ha traído aparejado una consecuencia nefasta, la irrupción agresiva de la imposición de una ideología sin conciencia existencial y auténticamente religiosa, una invasión apabullante de cultura y visión europea, occidental judeo-cristina nos ha traído muchas desgracias. Por eso muchos mexicanos estamos llenos de envidias absurdas, resultado de la mezcla del indio traidor vencido y del hispano ambicioso lleno de fiebre de oro. El gachupín como lo designaron nuestros antepasados, bautizándolos así los nativos autóctonos, por las espuelas de los zapatos cacles zapatos y pines pinas, catepín. Asimismo dicen extranjeros que han residido en nuestro país, que el mexicano es enemigo muchas veces de sus propios hermanos. En las típicas familias mexicanas lloronas, las crisis pasionales y las emociones encontradas, provocan cuitas y muinas frecuentes, resentimientos y peleas, son el pan de cada día en las clases populares, las pequeñas tranzas alejan la convivencia y hermandad, perdiéndose en muchas ocasiones el sentido de unidad familiar, convirtiéndonos muchas veces en seres desobligados, ladinos, viciosos, alcohólicos, obesos y diabéticos. Gravitando aparte en torno a la madre mexicana abnegada, consentidora y solapadora, muchas veces ante la ausencia de responsabilidad e indiferencia paterna, aunque esto es propio del latino, hay asimismo un culto tanático a la vida, festejando a la muerte arrebatadora en fiesta. Somos el segundo país con más volcanes del mundo después de Indonesia, pero también estamos vaticinados como el centro de una gran misión histórica. El nombre de México tiene más de 200 definiciones, desde el epónimo Mexi, fundador y gobernante azteca que encabezó la peregrinación desde el mítico Aztlán, hasta Mexiolotl justo como es la orografía de nuestro agreste territorio. Unir a Oriente y Occidente en eterno conflicto, debe de ser su gran tarea reivindicadora, para la urgente paz mundial ante una avasallante humanidad autodestructiva que se encamina hacia el precipicio y el abismo de la hecatombe y la autoaniquilación apocalíptica. El águila mexicana como lo fue Ángela Peralta, representa un gran vuelo de profunda espiritualidad, misma que debe de hacernos cambiar en nuestro beneficio para trascender y así tener amplio valores humanos universales irrenunciables, ofreciendo la esencia de nuestro corazón para la sumisión a la paz, rechazando el desamor, la falta de comprensión, buscando lo fácil no lo difícil, en un término medio de entendimiento, negociación, conciliación y respeto. Ángela Peralta fue un ejemplo juvenil, un orgulloso icono mexicano, una excelente y sublime diva mexicana, digna y extraordinaria, carácter fuerte, amable, pacifista, rebelde, delicada, fina, apasionada y amante abrazadora de las más sublimes causas del género humano. Entregada siempre privilegió su vida al arte y la paz, desafiando al tiempo y a los contratiempos de la adversidad, la falsa moral de una sociedad inculta y etiquetadora.
sufrió la crítica injusta con un odio feroz y despiadado, cruel e inhumano, víctima ocasional todo por ser libre, creadora, pero jamás renunció a ese espíritu imponente amalgama de real orgullo pavoneado, lucha y disciplina, la misma que la llevó a fenecer inesperadamente. Con una gran fuerza de voluntad, luchó contra la indignante misoginia estúpida. Fue heredera sin duda alguna y digna representante de raigambre, de nuestros sublimes cantos náhuatl, in Xochitlincuicatl, fue nuestra Ángela una depositaria ancestral de los sabios nahuatlatos, los mismos que aprendieron con facilidad durante la conquista en la Nueva España, los cantos gregorianos, mejorando su interpretación de sus mismos maestros religiosos, constructores también de clavicordios desde el siglo XVI y siglos después pianos. Canto con una dicha y frescura musical virtuosa, una conexión íntima de reto a la interpretación celestial. Hoy por hoy y lejos de los aviesos pensamientos negativos y pesimistas, característicos de mexicanos de corazón podrido, podríamos decir fuera de los paradigmas de la victimización social, la vida de Ángela Peralta es un viaje revelador de cicatrices profundas, fuera de convenciones absurdas, esquemas y del culto egocéntrico, propio de los críticos pseudointelectuales y esnovistas del club de elogios mutuos, quienes deben de reconocer lo controvertido que resulta naufragar en los avatares de la vida difícil y complicada, como la que pasó nuestro ruiseñor mexicano, creadora polifacética quien con una autoexigencia sobrenatural, exploró ámbitos metafísicos, por lo que su obra majestuosa que es lo valioso existente y lo que vale de un artista, se hizo en el temple de la fragua de la creación aprisionada de la época de un siglo en que abundaban los traviesos léperos de las clases populares, quienes temían más al diablo que a Dios, fumaban marihuana en las calles, asaltaban y violaban ocasionalmente, en donde la diversión de la ciudad se limitaba a escasos espectáculos de palenques, corridas de toros y cadenas de gentes que se paseaban los domingos frente a catedral. Ángela imprimió un sello de la creación para la posteridad, su vida fuera de serie, impulsó un sobresaliente gusto por lo autóctono, el incipiente gusto hacia lo mexicano. Tiene un lugar ocupado en la historia cuyas fuentes vertidas en múltiples testimonios dejan un legado convertido en orgullo, que abarcó desde la frustración vivencial, hasta un reconocimiento con amplias reflexiones grabadas en la mente de quienes queremos a nuestra generosa patria mexicana. En la actualidad, existen múltiples foros, auditorios, coros, festivales, teatros, escuelas, salones, que llevan su nombre, revelando a generaciones de mexicanos su existencia imponente y que la miran con respeto. Su trascendental vida sobresaliente se impone, resguardando su vasta creación, en una línea de tiempo de un histórico recorrido fecundo y fértil. En la década de los 60, Telesistema Mexicano, hoy la empresa Televisa, transmitió una telenovela de su visión algo fatalista sobre las tragedias y vida difícil de Ángela Peralta, por eso se le recuerda con pesares lastimeros, en lugar de situarla en un podio de personalidad arrolladora, magnificente, por su lucha continua de supervivencia próspera siempre en lucha combativa y ejemplar. Figura irrevocable, insumisa siempre, Ángela Peralta personaje apasionado grandilocuente, supo superar el viento en contra. Triunfadora tanto en el extranjero como en su misma patria, donde fue reconocida con suma respetabilidad por su grandeza de méritos propios, pero en su vida trágica y tormentosa, ni un paso atrás dio y nunca aflojó su ritmo vigorizante, sus convicciones nunca las doblegó. Un férreo y templado temperamento impávido e imponente. Fue un volcán en erupción apagado. Pocas personas nacen en la tierra con esos dones divinos. Su canto llevó a la dulzura infinita, escalofríos en la piel y el erizar los cabellos a quien la escuchaba era parte de su trabajo cotidiano, enloqueciendo los tímpanos de sus receptores con un gratísimo placer inefable. Portadora de visión estimulante con una claridad mental y real ser, era una guerrera implacable, mensajera de paz duradera, desdeño a los críticos obsoletos que yacían debajo de ella, estaba por encima de ellos, más allá del bien y el mal, sabedora de que al final nadie puede ir contra el destino que está escrito en las tablas de la ley.
El mundo es como un sueño que contempla el hombre dormido. Muhammad, paz y bendiciones. Ángela Peralta. El recuerdo imborrable de tu existencia fugaz, es una huella placentera, olvidándonos de tu dolor que aún nos duele, pero que se transforma en un mañana y devenir grandioso pletórico de felicidad por disfrutar, con tu ejemplo palpitante de mexicanidad indomable y perenne como el diamante. Finalmente, para despedirnos con este escrito de modestas palabras, diremos exclusivamente que, el leitmotiv o motivo conductor de nuestro trabajo, es más que nada para exponer la urgente necesidad imperiosa de que en nuestra patria mexicana, se levante y se enarbole la bandera de paz mundial como una misión vital de supervivencia, ante las guerras, violencia, inseguridad, cambio climático, epidemias, pandemias, volcanismo, terremotos, huracanes y un sinnúmero de desastres que asolan al planeta, pero lo más importante es detener y postergar el peligro que representa una posible conflagración de tercera guerra mundial, la misma que es posible. Por eso nuestra nación mexicana, junto con sus ciudadanos y la sociedad civil y política, debemos de unirnos para llamar a la humanidad doliente a detener la carrera belicista, suicida y autodestructiva que se cierne sobre el mundo impunemente, principalmente en el conflicto milenario que se debate entre Oriente y Occidente, concretamente en el Medio Oriente, Siria y Palestina. Para esto necesitamos muchos guerreros y guerreras de la paz como nuestra Ángela Peralta, que llamen a formar un gran movimiento pacifista, pronunciarnos contra las crueles guerras, decir que basta la muerte y desolación, si hay solución en el camino de la paz. Por eso necesitamos líderes y dirigentes con el ejemplo de Ángela Peralta, nuestra gloriosa guerrera mexicana, quien a pesar de las vicisitudes que pasó, siempre fue capaz con el arte y la cultura de levantar orgullosamente su linaje heroico de tradición sagrada sincrética mexicana, moviendo los hilos invisibles del canto florido de paz y armonía. Rescatar a nuestra Ángela en estos tiempos convulsos y de guerra, es tener un rostro y corazón sabio, las claves de un inmenso espejo de obsidiana y jade, en donde nos reflejemos para el saber de la piedra filosofal angular, en un marco adecuado de amor, orientado para la firme conciencia de grandes valores labrados en sublimes tejidos humanos espirituales. El actual vacío existencial existente, nos obliga y convoca a luchar con valor ardiente, por un verdadero ecumenismo religioso donde el centro de la fuerza sea la paz mundial, con un amplio y abierto diálogo intercultural, ante una humanidad deshumanizada que se autodestruye, es nuestra tarea actual. Ángela Peralta con sus cantos abrió corazones para la paz, por eso necesitamos muchas y muchos Ángela Peralta, guerreras y guerreros valientes que luchen con arrojo por una urgente paz mundial, con un mensaje esperanzador como el que siempre esgrimió nuestra gloriosa Ángela Peralta. Fin. Mi corazón comprende toda forma, es un monasterio del monje, templo de ídolos, prado de gacelas, la cava votiva, las tablas de la Torá, el Corán. El amor de mi credo, donde quiera que vayan sus camellos él sigue siendo mi creador y mi fe. Ibn al-Arabi. Para toda sugerencia y opinión al correo erubielcamacho43@yahoo.com.mx. 044529885634. Erubiel Ángel Camacho López, periodista y escritor del tronco familiar de Ángela Peralta, director de la agencia informativa islámica mexicana México informaislam.blogspot.com y creador del 20 de julio Día Nacional de los Volcanes. Y del Consejo Mexicano contra la Tercera Guerra Mundial. Ganador de un premio internacional por su libro Buscar Conocimiento. Bibliografía mínima. Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano Armando de María y Campos, 1944. Historia de México, Biblioteca Salvat. 1000 personajes del siglo XIX, Somex. Internet, biografías de Ángela Peralta. Archivo General de la Nación. Febrero del 2016, año del tránsito de Mercurio. Derechos reservados, hecho en México.